El 1 de mayo de 2015. México entero quedó paralizado con la noticia del fallecimiento de María Elena Velasco Fragoso, mejor conocida como la India María, a los 74 años de edad. La comediante, actriz, productora y directora había perdido una dura batalla contra el cáncer de estómago, dejando tras de sí un vacío imposible de llenar en la comedia mexicana. Sus personajes ingenuos, pero llenos de astucia y ternura, lograron conquistar a varias generaciones y convertirla en un ícono de la cultura popular. Sin embargo, lo que ocurrió después de su muerte marcaría el inicio de una historia llena de enigmas, rumores y revelaciones que aún hoy siguen conmoviendo. El sepelio de la actriz fue discreto, casi hermético. Un reducido grupo de familiares y amigos cercanos la acompañaron en sus últimos momentos, lejos de cámaras y reflectores. La India María, que en vida había hecho reír a millones con sus ocurrencias, partía en silencio, protegida por el mismo hermetismo con el que siempre resguardó su vida privada. No hubo homenajes multitudinarios ni ceremonias públicas, algo que sorprendió a muchos de sus seguidores. Fue una despedida íntima, acorde al deseo de su familia, pero también el comienzo de las especulaciones. En los días posteriores a su fallecimiento, la prensa y los fanáticos comenzaron a hacerse preguntas. ¿Por qué tanto secretismo? ¿Dónde reposarían sus restos? ¿Por qué la familia evitaba dar detalles sobre la ubicación exacta de sus cenizas? Esa reserva, lejos de acallar rumores, encendió la llama de las teorías. Mientras algunos medios hablaban de respeto a la intimidad, otros insinuaban que algo más se ocultaba tras esa aparente discreción. Con el paso del tiempo, las dudas crecieron. Internet se convirtió en el escenario perfecto para alimentar hipótesis descabelladas y posibles verdades ocultas. Algunos aseguraban que María Elena Velasco había tenido hijos no reconocidos, fruto de relaciones secretas, y que ese habría sido el motivo de tanta reserva en torno a su legado. La aparición de testimonios como el de Mirna Velasco, una mujer que afirmaba ser hija biológica de la actriz y del presentador Raúl Velasco, agitó aún más el avispero. Mirna relató que había sido entregada en adopción al nacer y que durante años vivió con la sospecha de que su madre biológica era la India María. Un secreto que habría sido cuidadosamente protegido para evitar el escándalo en una sociedad mexicana de los años 70, profundamente conservadora y poco tolerante con los hijos fuera del matrimonio. La historia de Mirna golpeó a la opinión pública como un rayo. ¿Podía ser cierto que la mujer que encarnó la inocencia en el cine había llevado una vida privada tan llena de secretos? Las reacciones no se hicieron esperar. Una parte de los admiradores de la actriz defendió su memoria, argumentando que no existía prueba alguna que confirmara esas declaraciones. Otros, en cambio, comenzaron a buscar coincidencias, conexiones, fotos y relatos que respaldaran las palabras de Mirna. Los programas de televisión dedicados al espectáculo dedicaron horas de análisis y debate, y las redes sociales explotaron con teorías. Pero lo que parecía ser solo un rumor terminó escalando a niveles impensados cuando se anunció que, para esclarecer la verdad, se permitiría un análisis forense de material genético atribuido a la actriz. La noticia cayó como una bomba. ¿Cómo era posible si sus restos habían sido cremados? Una fuente cercana a la familia aseguró que, antes de la cremación, se había preservado una muestra genética de la actriz, como parte de protocolos médicos durante su tratamiento contra el cáncer. Ese detalle, ignorado por la mayoría, habría la posibilidad de confirmar o desmentir las historias que desde hacía años rondaban en torno a su nombre. La controversia creció todavía más cuando se autorizó la apertura simbólica de un nicho donde supuestamente descansaban las cenizas de María Elena Velasco. La tensión en ese momento era palpable. Cámaras de televisión transmitían en directo, fanáticos observaban con el corazón en la mano, y Mirna aguardaba con nerviosismo el resultado que podía cambiar para siempre el rumbo de su vida. Pero la sorpresa fue mayúscula.
El nicho estaba vacío. El hallazgo desató una tormenta mediática. ¿Dónde estaban los verdaderos restos de la India María? ¿Había sido todo un montaje para desviar la atención? La familia, encabezada por sus hijos reconocidos Iván e Ivette, explicó en un comunicado que las cenizas siempre estuvieron bajo su resguardo y que el nicho abierto al público no era más que un lugar simbólico para que los fans pudieran rendir homenaje. La explicación, sin embargo, no logró apagar las llamas de la controversia. Ese día, México no solo recordó a una de sus comediantes más queridas, sino que también se sumergió en un misterio que parecía sacado de una de sus películas. El silencio de la familia, el dolor de Mirna y la incredulidad de millones de seguidores marcaron el inicio de una investigación mediática que revelaría verdades impensadas. Porque detrás de la sonrisa de la India María, se escondía una historia que estaba a punto de sacudir al país entero. Tras el discreto entierro de María Elena Velasco, la tranquilidad que su familia buscaba mantener se vio interrumpida por la irrupción mediática de una mujer que cambiaría el rumbo de la historia, Mirna Velasco. Su testimonio fue tan impactante como doloroso. Con voz temblorosa pero cargada de convicción, aseguró ser hija biológica de la actriz, producto de una relación secreta con el famoso presentador Raúl Velasco. El país entero quedó conmocionado. ¿Cómo era posible que una figura tan querida como la India María hubiera mantenido en secreto a una hija? Mirna relató que desde niña había vivido con dudas sobre su origen. Adoptada por una familia de clase trabajadora, siempre escuchó comentarios extraños en su entorno, hasta que un día, durante una acalorada discusión familiar, alguien dejó escapar la verdad. Su madre biológica era nada menos que la India María. La revelación destrozó el mundo de Mirna. Según su relato, la decisión de darla en adopción habría sido tomada para proteger la carrera de su madre y evitar el escándalo que un hijo fuera del matrimonio habría provocado en los años 70, cuando la sociedad mexicana aún era profundamente conservadora. No busco dinero ni fama. Solo quiero saber quién soy realmente, declaró con lágrimas en los ojos frente a las cámaras. La noticia explotó en los medios. Programas de espectáculos, noticieros e incluso foros en Internet no hablaban de otra cosa. Las reacciones fueron tan diversas como intensas. Algunos fanáticos defendieron a capa y espada la memoria de la comediante, negando cualquier posibilidad de que hubiera ocultado un hijo. Otros, en cambio, comenzaron a ver en los ojos y rasgos de Mirna un parecido con la actriz. En medio del caos mediático, surgió la gran pregunta: ¿cómo comprobar la veracidad de las palabras de Mirna? El obstáculo parecía insalvable. Los restos de María Elena habían sido cremados. Sin embargo, una filtración cambió el panorama. Una fuente cercana a la familia reveló que, como parte de su tratamiento contra el cáncer, se había preservado material genético de la actriz. Una pequeña muestra, guardada bajo protocolos médicos, que podría convertirse en la llave para confirmar o desmentir el testimonio de Mirna. La noticia cayó como una bomba. Los medios comenzaron a seguir cada paso del proceso legal y médico. Mirna, acompañada de sus abogados, solicitó formalmente una prueba de ADN. La familia de la India María, aunque inicialmente reacia, terminó aceptando con el argumento de querer acabar con las especulaciones de una vez por todas. El siguiente capítulo se escribió ante los ojos del país. Se organizó una conferencia de prensa donde se confirmó que un grupo de expertos forenses tendría acceso al material genético preservado de la actriz. Además, varias personas que también afirmaban ser descendientes de María Elena se sumaron a la solicitud, lo que multiplicó el escándalo. El ambiente era de tensión absoluta. El recuerdo de la apertura simbólica del nicho vacío aún estaba fresco, y ahora la posibilidad de comprobar la existencia de hijos ocultos elevaba las emociones al máximo. Mirna, frente a los medios, no ocultaba su ansiedad. He esperado toda mi vida para este momento. No quiero dinero, quiero respuestas. Quiero saber quién soy, dijo entre sollozos. Mientras tanto,
Los hijos reconocidos de la actriz, Iván e Ivette Velasco, se mostraban profundamente molestos por el rumbo que tomaba la situación. En declaraciones públicas, Iván, quien trabajó de cerca con su madre en varios de sus últimos proyectos, afirmó: «Mi madre fue una mujer increíble, tanto como artista como persona. Es doloroso que ahora su memoria se convierta en objeto de escándalos. Respetamos el derecho de estas personas a buscar su verdad, pero también pedimos respeto hacia nuestra madre». Las palabras de Iván no lograron detener la ola mediática. El caso ya estaba fuera de control. Televisoras transmitían cada detalle, los periódicos dedicaban portadas enteras, y las redes sociales hervían con teorías. Algunos afirmaban que Mirna tenía un parecido innegable con Raúl Velasco. Otros sostenían que todo era un montaje para obtener notoriedad. Finalmente, llegó el día en que las muestras genéticas serían comparadas. Bajo estrictas medidas de seguridad y confidencialidad, el material forense de María Elena fue cotejado con la sangre de Mirna. El procedimiento, aunque rutinario desde el punto de vista científico, se convirtió en un espectáculo mediático seguido minuto a minuto. La expectación era tal que la revelación de los resultados se convirtió en uno de los momentos televisivos más esperados del año. En una rueda de prensa, un médico forense tomó la palabra. Los resultados del análisis son concluyentes. La muestra genética de María Elena Velasco coincide con la de la señora Mirna Velasco. Esto significa que existe una relación biológica de madre e hija. El silencio en la sala fue sepulcral. De inmediato, Mirna rompió en llanto. Sus palabras fueron breves, pero estremecedoras. Siempre lo supe en mi corazón. Ahora, por fin, lo sé con certeza. La noticia sacudió a México. La India María, la mujer que había representado a la inocencia y la picardía del pueblo mexicano, se revelaba ahora como una figura mucho más compleja, con secretos que salían a la luz años después de su partida. Pero lo que nadie imaginaba era que el caso de Mirna sería solo el comienzo. Pronto aparecerían más voces, más testimonios y más pruebas, que pondrían en jaque la imagen pública de una de las artistas más queridas del país. La historia apenas comenzaba. La confirmación de que Mirna Velasco era hija biológica de María Elena Velasco, la inolvidable India María, abrió una puerta que parecía imposible de cerrar. Lo que comenzó como la historia personal de una mujer que buscaba su identidad, se transformó en un escándalo nacional que puso en jaque el legado de una de las comediantes más queridas de México. Apenas unos días después de conocerse el resultado de las pruebas de ADN, nuevos testimonios comenzaron a multiplicarse. Hombres y mujeres de distintas edades, de diferentes ciudades, se presentaban ante cámaras y micrófonos asegurando que también eran hijos de la actriz. Algunos mostraban documentos antiguos, otros se apoyaban en relatos familiares, y unos más exhibían supuestas pruebas biológicas que aún debían ser analizadas. El asunto, lejos de aclararse, se volvía cada vez más confuso y explosivo. Uno de los testimonios más impactantes provino de un hombre de mediana edad, que declaró haber sido abandonado en un orfanato durante su infancia. Con la voz cargada de emoción, aseguró que desde joven escuchó rumores de que su madre biológica era una mujer famosa, aunque jamás tuvo pruebas concretas. Cuando se enteró del caso de Mirna, decidió someterse voluntariamente a un análisis de ADN, cuyos resultados coincidieron sorprendentemente con el material genético de la actriz. No quiero dinero, no quiero fama, solo quiero que se reconozca mi verdad. Durante años me sentí incompleto y ahora entiendo por qué, declaró ante los medios. La noticia agitó todavía más la opinión pública. En cuestión de semanas, la imagen de la India María pasó de ser la de una comediante entrañable a la de una mujer envuelta en secretos familiares, amores prohibidos y decisiones dolorosas. La sociedad mexicana, fascinada por el escándalo, debatía sin cesar. ¿Era justo juzgar a la actriz por lo que hizo en su vida privada? ¿O debía su legado artístico mantenerse intacto, independientemente de lo revelado?
Mientras tanto, la familia reconocida de la actriz vivía su propio calvario. Iván e Ivette Velasco, los hijos que María Elena siempre reconoció públicamente, fueron arrastrados al centro de la polémica. Iván, director de cine y colaborador cercano de su madre en los últimos años, mantuvo una postura firme. Nuestra madre fue una mujer íntegra, trabajadora y dedicada. Estos rumores y revelaciones, aunque dolorosos, no cambian lo que ella fue para nosotros, ni lo que representó para millones de mexicanos. Ivette, más reservada y visiblemente afectada, rompió el silencio en una entrevista televisada. Con lágrimas en los ojos, confesó sentirse traicionada y confundida. Es difícil aceptar que nuestra madre tuviera tantos secretos. La amamos profundamente, pero estas revelaciones nos obligan a ver un lado de ella que nunca conocimos. Es como si descubriéramos a una persona distinta detrás de la mujer que nos crió con amor. Las declaraciones de los hermanos Velasco polarizaron aún más la opinión pública. Algunos empatizaban con el dolor de Iván e Ivette, quienes veían tambalear la memoria de su madre. Otros, en cambio, criticaban su resistencia a aceptar a sus supuestos nuevos hermanos, interpretando su postura como un intento de proteger el prestigio y la herencia de la actriz. En paralelo, los medios de comunicación se convirtieron en el escenario de una auténtica guerra por la verdad. Programas de televisión organizaban debates con expertos en genética, abogados y psicólogos que discutían sobre las implicaciones legales y emocionales de los hallazgos. Las portadas de los diarios más importantes llevaban titulares sensacionalistas como «La India María tenía hijos secretos», «El legado en peligro» o «La otra vida de María Elena Velasco». Las redes sociales, por su parte, se convirtieron en un hervidero de teorías. Algunos usuarios defendían la versión de los hijos no reconocidos, publicando fotos comparativas donde resaltaban supuestos parecidos físicos con la actriz. Otros acusaban a los nuevos reclamantes de oportunistas que buscaban aprovecharse de la fama de la comediante para obtener beneficios económicos. La controversia alcanzó un nuevo punto álgido, cuando comenzaron a circular rumores sobre una supuesta relación sentimental entre Raúl Velasco y la actriz en los años 70. Aunque nunca existieron pruebas contundentes, varios testigos de la época aseguraban haberlos visto juntos en más de una ocasión. La hipótesis de que algunos de los hijos ocultos fueran fruto de esa relación tomó fuerza, alimentando aún más la fascinación del público. En medio de esta tormenta mediática, la presión sobre la familia Velasco era cada vez más intensa. Se solicitaban más pruebas de ADN, se exigían declaraciones, y la memoria de la India María se veía sometida a un escrutinio que jamás conoció en vida. Lo que para muchos era una historia de dolor personal, para los medios se había convertido en un espectáculo sin precedentes. Sin embargo, lo más sorprendente estaba aún por llegar. Una investigación periodística reveló la existencia de documentos privados de la actriz, en los que habría hecho referencias veladas a decisiones difíciles relacionadas con su maternidad. Aunque no eran pruebas definitivas, esas cartas y anotaciones parecían confirmar que María Elena había vivido atrapada entre su carrera artística, su vida personal y un cúmulo de secretos imposibles de sostener. México entero esperaba respuestas. ¿Cuántos hijos había tenido realmente la India María? ¿Qué motivaciones la llevaron a ocultarlos? ¿Era justo que su memoria fuera juzgada a partir de estos hallazgos? El país estaba dividido, y el escándalo, lejos de apagarse, se fortalecía con cada nueva revelación. La historia de la comediante más querida de México había dejado de ser un relato de humor y ternura para convertirse en un drama nacional. Y aunque muchos esperaban que la verdad definitiva trajera paz, lo cierto es que cada nueva pieza del rompecabezas habría más preguntas que respuestas. La tormenta mediática en torno a la India María no dio tregua. Cuando parecía que ya no podían surgir más revelaciones, un equipo de periodistas de investigación sacó a la luz una serie de documentos privados atribuidos a María Elena Velasco.
Eran cartas, anotaciones personales y borradores de guiones donde, de manera velada, se mencionaban decisiones dolorosas relacionadas con la maternidad. Las cartas, aunque nunca confirmadas oficialmente por la familia, mostraban fragmentos que encendieron las alarmas. Frases como, a veces los sacrificios son necesarios para proteger lo que hemos construido. O, el amor de madre no siempre se puede vivir de frente. Fueron interpretadas como confesiones de que efectivamente había tomado decisiones para ocultar a algunos de sus hijos. Aunque no constituían pruebas legales, bastaron para avivar las sospechas y abrir un debate aún más feroz. Los medios, siempre hambrientos de titulares, comenzaron a vincular esas cartas con los testimonios de los supuestos hijos ocultos. En particular, el caso de un hombre de 45 años que aseguraba haber recibido una carta anónima revelando que su madre biológica era la actriz, cobró relevancia. La coincidencia temporal entre esa carta y las anotaciones encontradas parecía demasiado grande como para ignorarla. Al mismo tiempo, varios de los hijos no reconocidos organizaron una conferencia de prensa colectiva. Allí, uno tras otro, narraron sus historias de abandono, dolor e incertidumbre. Algunos contaron que habían sido entregados en orfanatos, otros que crecieron con familias sustitutas sin jamás conocer su verdadero origen. Las cámaras captaron escenas de llanto, abrazos y reclamos. Queremos la verdad, no queremos borrar su legado, solo queremos ocupar el lugar que nos corresponde como hijos, declaró uno de ellos con voz entrecortada. Las declaraciones pusieron a Iván e Ivette Velasco en una posición insostenible. Los hijos reconocidos de la actriz se vieron obligados a responder públicamente. La tensión alcanzó su punto más alto cuando Iván convocó a una rueda de prensa. Con semblante serio, afirmó, «Mi madre fue, ante todo, una mujer dedicada a su carrera y a nosotros, sus hijos reconocidos. Sabemos que existen personas que buscan respuestas, pero también creemos que hay quienes solo intentan aprovecharse de su nombre. Defenderemos su memoria de cualquier intento de mancharla». Las palabras de Iván fueron interpretadas como un rechazo frontal a los nuevos descendientes. Sin embargo, su hermana Ivette adoptó una postura distinta. En una entrevista en vivo, mostró mayor vulnerabilidad. «Yo no sé qué pensar. Si estos resultados de ADN confirman lo que ellos dicen, debemos aceptarlo aunque nos duela. Mi madre tenía derecho a sus secretos, pero también es cierto que ellos tienen derecho a conocer la verdad». Estas posturas opuestas entre Iván e Ivette marcaron una división pública en la propia familia. Mientras él defendía la memoria de su madre a toda costa, ella parecía más dispuesta a reconocer los hechos. Los medios, sin piedad, explotaron esta diferencia de opiniones y presentaron la confrontación como un drama familiar digno de una telenovela. Mientras tanto, los laboratorios seguían trabajando en nuevas pruebas genéticas. Cada semana surgía el anuncio de que otro presunto hijo se sometía a un examen para confirmar o descartar el vínculo con la actriz. El proceso, que debería haberse mantenido en un ámbito privado y científico, se convirtió en un espectáculo mediático seguido minuto a minuto por millones de espectadores. La situación llegó al clímax cuando se filtró la noticia de que varias de las pruebas adicionales habían resultado positivas. No solo Mirna, sino al menos 2 personas más, habrían confirmado el vínculo biológico con la India María. El impacto fue devastador. Ya no se trataba de un caso aislado, sino de una verdad innegable. La opinión pública se polarizó aún más. Algunos seguidores de la actriz se mostraron comprensivos, argumentando que la vida de las mujeres en su época estaba llena de limitaciones y que las decisiones de María Elena debían entenderse en ese contexto. Otros, en cambio, no dudaron en señalarla como una mujer que, pese a su fama y éxito, había preferido abandonar a sus propios hijos. La pregunta que flotaba en el aire era inevitable. ¿Qué pasaría con el legado de la India María ahora que se confirmaban estos secretos? Las cadenas de televisión, que hasta entonces solo retransmitían sus películas y celebraban su humor,
comenzaron a incluir en los homenajes un tono más ambiguo, entre la admiración y la polémica. En medio de este torbellino, Iván se mostró cada vez más combativo, denunciando a los medios por lucrar con la memoria de su madre. Ivette, en cambio, decidió reunirse en privado con algunos de los supuestos hermanos para escuchar sus historias. Aunque no dio declaraciones públicas sobre ese encuentro, su actitud fue vista como un gesto de apertura y empatía. La confrontación familiar se convirtió en el reflejo de una nación entera, dividida entre quienes preferían recordar a la India María como la comediante entrañable que arrancó risas a generaciones y quienes exigían enfrentar los secretos de su vida privada. La historia estaba lejos de llegar a su fin. El país esperaba una conclusión definitiva que pusiera punto final a las especulaciones. Pero lo que vino después no solo no cerró el caso, sino que lo elevó a una dimensión inesperada. Las semanas de incertidumbre llegaron finalmente a un desenlace. Tras múltiples exámenes, pruebas y conferencias, los expertos forenses presentaron los resultados finales. No había lugar a dudas. Además de Mirna, al menos 3 personas más resultaron ser hijos biológicos de María Elena Velasco, la India María. La revelación cayó como un rayo en el corazón de México. Lo que en un inicio parecía un rumor aislado, se transformó en una verdad científica. La actriz más entrañable del cine nacional había llevado consigo secretos familiares que permanecieron ocultos durante décadas. En una conferencia de prensa histórica, los especialistas confirmaron la autenticidad de las pruebas genéticas. La sala estaba repleta de periodistas, cámaras y fanáticos expectantes. Al anunciarse los resultados, el silencio fue absoluto, seguido de un murmullo colectivo que se extendió como un eco. Los nuevos descendientes, visiblemente emocionados, lloraban y se abrazaban. Para ellos, era el cierre de un capítulo de incertidumbre que había marcado sus vidas. Mientras tanto, la reacción de la familia reconocida fue desgarradora. Iván Velasco, fiel defensor del legado de su madre, mantuvo su postura firme. Lo que mi madre hizo en su vida privada solo le pertenece a ella. No podemos juzgar sus decisiones desde la comodidad del presente. Para mí, siempre será la mujer que nos educó con amor y nos enseñó a luchar por nuestros sueños. Por otro lado, Ivette Velasco dio un giro sorprendente al mostrarse más abierta. Es doloroso, sí, pero también es liberador. Saber la verdad, aunque duela, nos permite comprender mejor a nuestra madre. Ella fue una mujer compleja, con virtudes y errores, como todos. Si estos nuevos hermanos existen, no podemos negarles su lugar. Las palabras de Ivette fueron aplaudidas por una parte de la sociedad, que las interpretó como un gesto de reconciliación. Sin embargo, también desataron tensiones internas, pues Iván veía en ellas una claudicación frente a la presión mediática. Mientras la familia enfrentaba su duelo público, la sociedad mexicana debatía intensamente. Algunos consideraban que las revelaciones manchaban la memoria de la actriz. Otros, en cambio, sostenían que la convertían en una figura aún más humana, capaz de inspirar incluso en sus contradicciones. En paralelo, los medios de comunicación aprovecharon cada detalle. Se produjeron documentales, especiales televisivos y hasta series inspiradas en su vida. En ellos se mostraba a la India María, no solo como la mujer risueña que representó a la clase humilde en la pantalla, sino también como una figura llena de secretos y sacrificios. Las redes sociales estallaron con homenajes. Frases como «La India María nos hizo reír, ahora también nos hace reflexionar», se viralizaron. Para muchos, su legado no se veía empañado, sino enriquecido. Detrás de la máscara del humor, había existido una mujer que, como cualquier otra, tomó decisiones difíciles en un mundo que no siempre era justo con las mujeres, mucho menos con aquellas que se atrevían a desafiar las normas sociales. El legado cinematográfico de María Elena Velasco, lejos de caer en el olvido, se revitalizó. Sus películas fueron reeditadas, sus personajes revivieron en plataformas digitales y las nuevas generaciones descubrieron a la comediante que había logrado hacer historia.
Los críticos coincidieron en que, a pesar de las revelaciones, su obra permanecía intacta como un pilar del cine popular mexicano. Sin embargo, la historia íntima de la actriz seguía siendo un tema abierto. ¿Cuántos hijos tuvo realmente? ¿Cuáles fueron las verdaderas razones detrás de su silencio? Preguntas que probablemente jamás tendrán una respuesta definitiva. La figura de la India María se consolidó así como un enigma eterno, un personaje que, incluso después de su muerte, continuaba sorprendiendo y generando debate. Al final, lo que quedó fue una certeza. México nunca olvidará a la India María. Sus secretos, lejos de borrar su recuerdo, la hicieron aún más cercana, más real y más humana. Para unos, seguirá siendo la madre que escondió verdades imposibles. Para otros, la mujer que dio todo por su arte y que regaló risas en tiempos difíciles. Pero por encima de todo, para millones, seguirá siendo la comediante que convirtió la inocencia en resistencia, la ingenuidad en astucia y la humildad en un símbolo de identidad nacional. La India. María murió en 2015, pero su historia, marcada por la risa, el misterio y la controversia, continúa viva en cada mexicano que alguna vez se rió con sus ocurrencias. Y quizás ese sea el verdadero legado. Demostrar que, detrás de cada ídolo, existe una persona con sombras y luces, capaz de dejar huellas imborrables en la memoria colectiva. La historia de María Elena Velasco. La India. María es el reflejo de una paradoja universal, el choque entre el personaje público y la vida privada. Para millones de mexicanos, ella será siempre la comediante tierna, ingenua y astuta que supo reírse de las adversidades con sencillez y dignidad. Pero las revelaciones posteriores a su muerte mostraron a una mujer compleja, cargada de secretos, que debió tomar decisiones difíciles para proteger su carrera y su imagen en un México mucho más conservador. Las pruebas de ADN confirmaron lo que por años fue solo un rumor, que tuvo hijos ocultos, algunos abandonados, otros dados en adopción, y que esas decisiones dejaron huellas imborrables en quienes hoy buscan su lugar en la historia. Sus hijos reconocidos, Iván e Ivette, se vieron arrastrados a un doloroso debate entre defender la memoria de su madre y aceptar una verdad incómoda. El país se dividió. Para unos, estas revelaciones ensuciaban su nombre. Para otros, la humanizaban y la convertían en una figura aún más cercana. En medio de la polémica, lo único claro es que su legado artístico permanece intacto. Sus películas siguen transmitiéndose, sus frases se repiten como parte de la cultura popular, y su personaje continúa vivo en la memoria colectiva. La India. María dejó este mundo en silencio, pero su partida abrió un eco que resonó más fuerte que cualquier aplauso en vida. Un eco hecho de risas, lágrimas, secretos y verdades que cambiaron para siempre la manera de recordarla. Quizás esa sea su verdadera grandeza, trascender como ícono cultural, no solo por lo que representó en la pantalla, sino también por lo que escondió fuera de ella. Porque, a fin de cuentas, la India María fue más que un personaje. Fue una mujer que, como todas, enfrentó sus propias batallas y cuya historia seguirá siendo contada con admiración, polémica y respeto por generaciones enteras.